Campeche, con sus murallas que hoy parecen guardianes del tiempo, guarda historias que pocos imaginan. Caminando por sus calles empedradas, uno podría pensar que todo es calma, que el mar solo trae turistas y brisa salada. Pero hubo un tiempo en que esas mismas aguas eran un territorio peligroso, un escenario donde los piratas no solo atacaban barcos, sino que sembraban miedo en toda la ciudad. No estamos hablando de historias de fantasía, sino de la realidad que definió la identidad de Campeche. Aquí, cada piedra, cada fortaleza, cada calle angosta, es un testimonio de la lucha entre quienes querían saquear y quienes aprendieron a resistir. Los piratas, hombres que navegaban por el Caribe con codicia y audacia, marcaron un antes y un después en la forma de vivir de esta ciudad. Y lo interesante es que esa herencia, lejos de desaparecer, se convirtió en parte de la personalidad de Campeche, de su cultura y de su gente. Hoy vamos a sumergirnos en ese pasado, a recorrer los momentos en que los piratas ponían a prueba a esta ciudad y descubrir cómo esa historia sigue viva, no solo en los libros, sino en la manera en que Campeche se percibe y se siente. Para entender por qué Campeche se volvió un blanco tan codiciado por los piratas, primero hay que mirar su geografía. Situada en la costa del Golfo de México, su puerto era un punto estratégico para el comercio colonial. Las riquezas que llegaban del interior, provenientes de minas y haciendas, pasaban por aquí antes de embarcarse hacia España. Eso convirtió a la ciudad en un objetivo irresistible. A mediados del siglo XVII, los ataques piratas comenzaron a ser frecuentes. Nombres como Lorencillo, Henry Morgan y Jean Lafitte no solo aparecen en los relatos históricos, sino que se convirtieron en leyendas por su audacia. Lorencillo, por ejemplo, lideró un ataque devastador en 1685 que dejó una huella imborrable. Los piratas no solo robaban, también quemaban casas, saqueaban iglesias y sembraban terror entre la población. La gente de Campeche, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Fue aquí donde la creatividad y la resiliencia de los campechanos comenzaron a forjar la identidad de la ciudad. Se construyeron murallas, fortificaciones y baluartes, con una ingeniería que mezclaba estrategia militar y conocimiento del terreno. No se trataba solo de defenderse, sino de enviar un mensaje: no nos vencerán tan fácilmente. Cada ladrillo colocado, cada torre erigida es testimonio de la determinación de quienes habitaron estas tierras. Pero la historia de Campeche no se limita a la resistencia física, la cultura también se transformó. Los ataques obligaron a la ciudad a adaptarse, a reorganizar su comercio, a reforzar la cohesión social. La población desarrolló códigos de alerta, sistemas de vigilancia y formas de colaboración que, en muchos sentidos, anticipaban la solidaridad que caracteriza a Campeche hoy. La necesidad de sobrevivir frente a la amenaza pirata creó una comunidad que aprendió a cuidarse mutuamente. El impacto de los piratas también se refleja en la arquitectura y la planificación urbana. Las calles de Campeche fueron diseñadas con un patrón que facilitaba la defensa y la movilidad en caso de ataque. Los edificios incorporaban elementos de protección y los almacenes se organizaban de manera que los bienes más valiosos estuvieran menos expuestos. Esta visión estratégica, nacida de la necesidad de protegerse, dejó una marca que todavía se percibe en la estructura de la ciudad. No podemos dejar de lado las historias humanas. Las crónicas narran cómo familias enteras vivían con la incertidumbre de un ataque inminente. Las mujeres, los ancianos y los niños aprendieron a adaptarse a la amenaza constante, convirtiendo la resiliencia en parte de su identidad. Los piratas trajeron miedo, sí, pero también forjaron un carácter fuerte, audaz y creativo. Campeche no se resignó a ser víctima, aprendió a transformar la adversidad en fuerza. Entonces, ¿cómo pasó Campeche de ser un blanco de saqueos a una ciudad orgullosa de su historia? La respuesta está en la transformación cultural que siguió a los ataques. Con el tiempo, la construcción de murallas, baluartes y fortificaciones consolidó un sentido de pertenencia y orgullo. La gente empezó a narrar sus propias historias, mezclando hechos y leyendas, creando una memoria colectiva que hoy es patrimonio intangible de la ciudad. Los piratas, que en su momento parecían destructores, se convirtieron, paradójicamente, en catalizadores de la identidad campechana. La ciudad aprendió a convivir con la amenaza, a anticiparla y a integrarla en su manera de vivir. Esa lección no quedó solo en el pasado. Se refleja en las festividades, en la música
en la gastronomía y en la manera en que los campechanos se relacionan entre sí. La resiliencia frente al peligro se transformó en creatividad, en orgullo y en cultura compartida. Incluso hoy, al recorrer la ciudad, se percibe esa herencia. Los murales, los edificios restaurados y las calles empedradas no solo atraen turistas, sino que cuentan la historia de una comunidad que aprendió a levantarse frente a la adversidad. Los relatos de piratas, saqueos y heroísmo no son solo historia, son parte del alma de Campeche, de su forma de mirar el mundo y de enfrentarse a los desafíos. Es interesante notar cómo esta identidad se expresa también en la relación con el mar. Lo que alguna vez fue un escenario de terror, hoy es fuente de orgullo y sustento. La pesca, el comercio y el turismo se desarrollan en el mismo puerto que una vez fue codiciado por los piratas. Esa dualidad entre amenaza y oportunidad forma parte del carácter de la ciudad y de quienes la habitan. Mirar la historia de Campeche desde la perspectiva de los piratas nos permite entender cómo las crisis y los desafíos pueden moldear la identidad de una comunidad. La ciudad tomó un momento de peligro extremo y lo transformó en un motor de cohesión, creatividad y orgullo. Campeche nos enseña que los desafíos no solo prueban nuestra resistencia, sino que pueden definir quiénes somos. Cada muralla, cada calle y cada relato de la ciudad es un recordatorio de que la historia no es solo un conjunto de fechas o batallas, sino una narrativa viva que sigue influyendo en el presente. La lección de Campeche es clara. No podemos cambiar los desafíos que enfrentamos, pero sí podemos decidir cómo responder a ellos y cómo integrarlos en nuestra identidad. Hoy, cuando caminamos por las calles de Campeche y sentimos la brisa del mar, estamos respirando la misma ciudad que resistió los ataques piratas. Y esa resistencia, esa capacidad de transformar el miedo en fuerza y en cultura, es un legado que sigue vivo en cada detalle, en la hospitalidad de su gente, en el cuidado de su patrimonio y en el orgullo de pertenecer a un lugar que convirtió la adversidad en historia y en identidad. Campeche nos recuerda que las cicatrices del pasado no son debilidades, son marcas de carácter, y que, al igual que sus murallas que aún resisten el paso del tiempo, nuestra propia historia puede convertirse en la base de quienes somos hoy. La ciudad aprendió a convivir con sus piratas, pero más importante aún, aprendió a convivir con su historia y a transformarla en orgullo y cultura. Si quieres seguir escuchando más historias como estas, no te olvides de suscribirte a Curiomode On, comparte con tus amigos y déjanos un comentario.